Tenemos en línea a Laura Lonati, coordinadora nacional del área de salud colectiva del ISEPSI, Gabriel. La saludamos a Laura. ¿Cómo te va, Laura? Bienvenida a Sin Censura. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la posibilidad de hablar con ustedes. Por favor, los agradecidos somos nosotros, porque siempre nos cuesta comunicarnos con gente que está en Buenos Aires. En este caso vos sos la parte de la conducción nacional de este ISEPSI, este instituto que todos los meses nosotros damos a conocer los resultados de esta investigación de los precios, esta canasta familiar de precios de los comercios de cercanía, ¿no? Porque por un lado está el INDEC, que es un organismo nacional, y por otro lado el ISEPSI, que hace un seguimiento de los comercios, pequeños comercios de barrio, y siempre el rubro más económico, ¿no? Y esos números nos han alertado de que continúa avanzando la inflación de una manera tremenda, y que acá, te digo, lo que sería el sueldo garantizado de bolsillo de la administración pública alcanza la mitad de esa canasta básica. La mitad. La otra mitad, no sé lo que piensa el gobernador de cómo el trabajador va a tener que conseguir la otra mitad. Él le paga la mitad, la otra mitad conseguirla por ahí. Sí, es una situación hay mucha similitud en varias provincias de la Argentina, así que bueno, sí, es una situación que está reflejada en este informe que hemos presentado en el día de ayer. El indicador familiar de acceso a derechos, eso lo presentaron en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, ayer a la tarde. Contame, ¿qué es este indicador familiar de acceso a derechos? Bueno, así como vos mencionaste el índice barrial de precios, nosotros desde el ISEPSI llevamos adelante la construcción de otros indicadores que fundamentalmente intentan visibilizar situaciones de vulneración de derechos. Tenemos dos indicadores, el indicador familiar de acceso a la alimentación, que lo realizamos en el 2020, y el de situación nutricional, que es detección precoz de malnutrición. En este caso, el IFAD lo que nos ha permitido es ampliar las dimensiones exclusivamente centradas en el análisis de la situación alimentaria, y nos hemos enfocado en poder registrar, consultar a las familias sobre cuál era la situación, las posibilidades, las privaciones, en otras dimensiones mucho más integrales, como era la salud, la educación, el trabajo, los ingresos, vivienda, la conectividad. Y bueno, eso es el IFAD. Es una entrevista realizada a las responsables referentes de la alimentación familiar. Se trata de hogares que asisten a comedores comunitarios. No es nosotros no salimos a relevar en el barrio en forma aleatoria, sino que la convocatoria se realiza en los comedores y merenderos, que fueron más de 1.200, y allí se llevó a cabo esta entrevista presencial, voluntaria y anónima, que lo que nos ha permitido es configurar una información en tiempo real sobre determinadas dimensiones que en este caso están absolutamente vinculadas con la coyuntura, con el proceso inflacionario que vos mencionaste al inicio de tu programa. Laura, vos fijate que estamos hablando de alimentación, ¿no? Alimentación como base principal de las preocupaciones y de las necesidades de la familia argentina, en un país que tradicionalmente ha sido productor de alimentos, ¿no? Que haya hambre, que haya malnutrición en Argentina. Antes parecía que hablábamos de sectores absolutamente marginales, gente que no tenía trabajo, que estaba desocupada hacía mucho tiempo, gente que estaba pasando por una situación de marginalidad por consumo de drogas, o por gente, por ejemplo, de comunidades
que no son las centrales de la sociedad argentina. Estamos, por ejemplo, hablando de los aborígenes de Formosa, de Chaco, de Salta, pero ahora estamos hablando de hambre en sectores que tienen trabajo, en sectores que deberían tener los recursos para hacer frente, y no hablo de llenarse la panza, esto lo quiero aclarar, porque uno puede llenarse la panza y llenarle la panza a los hijos con fideos, hidratos de carbono, algún arroz y pare de contar, ¿no? Estamos hablando de una buena nutrición, estamos hablando de que los chicos puedan crecer y puedan tener una inteligencia que les permita evolucionar culturalmente, tecnológicamente. Ahora, si nosotros le llenamos la panza al chico con fideo, evidentemente no vamos a tener un buen desarrollo. Esto hay que hablarlo, porque me parece importantísimo. Sí, lo que vos estás planteando, bueno, nosotros, este grupo de familias, justamente pertenecen a ese porcentaje tan elevado de la población argentina, esos 4 millones que están integrando lo que es la indigencia, o sea, todas aquellas familias que no pueden acceder a una canasta básica. Este grupo de familias, en cuanto a sus ingresos, han manifestado vivir con menos de 45.000 pesos al mes, ¿sí? Por lo cual 2 de cada 3 hogares de los entrevistados se encuentran por debajo de la línea de indigencia, y prácticamente el 100% de los hogares bajo la línea de pobreza. Con respecto al aspecto que vos planteás del tema de alimentación, está estrictamente vinculada a un indicador duro como es el tema del acceso al trabajo. Entonces me gustaría en un primer momento poderte describir cuál es la situación de acceso a trabajo de este grupo de familias, y luego nosotros hemos definido una situación que tiene que ver con la inseguridad alimentaria. Esto describe este informe. En relación al primer aspecto, que tiene que ver con el acceso al trabajo, partimos de mencionar como un punto principal de que estas familias están atravesadas por varios factores. Uno, el desempleo. 2 de cada 10 hogares plantearon que al menos un integrante de su hogar había perdido el empleo recientemente, o sea, un 18% de la población entrevistada, que fueron 31.500 familias. El otro aspecto importante, el momento de la pérdida es reciente, ¿sí? Estamos hablando de un 60% menos de 6 meses. Vamos a producir un informe provincial que nos permita analizar la situación de cada uno de estas dimensiones en las provincias. Con respecto al tema del empleo registrado, que es un aspecto fundamental porque habla de poder acceder a un monto de ingresos un poco superior, estas familias, 8 de cada 10 hogares, no tienen ningún integrante con empleo registrado, ¿sí? Esto, por ejemplo, lo hemos visto con preeminencia en Formosa. El 94% de las familias entrevistadas manifiesta no tener empleo registrado, con lo cual eso significa, esto tiene una relación directa con los indicadores de inseguridad alimentaria, donde el 70% de los hogares podemos establecer que se encuentran en inseguridad alimentaria. A ver, aquí Laura, nosotros... espera que estás desarrollando un tema muy interesante y con muchos datos. Cuando vos hablás de que el 90% de las personas entrevistadas no tienen empleo registrado, estamos hablando de que o trabajan en negro o hacen changas, no tienen trabajo fijo. Exactamente. Sí, exactamente. ¿Y dónde se hizo esa encuesta en Formosa, en determinados barrios de la ciudad? Mira, lo hicimos en barrios populares con alta vulnerabilidad. Nosotros en esta ocasión hemos presentado ayer un informe nacional con los datos generales. En el término del próximo mes vamos a presentar los informes provinciales, que eso lo van a llevar adelante las directoras de cada una de las provincias, así que van a poder ahí tener una visibilidad mucho mayor
de la georreferenciación de la ubicación de los comedores y los merenderos, los barrios en los que se realizó. En esta ocasión nosotros estamos presentando datos generales que tienen que ver con un impacto nacional, ¿sí? Pero sí nos gustaría dejar en claro que es una encuesta que se realiza con una convocatoria específica a familias que concurren a comedores y merenderos. Es decir, son familias que ya están vulneradas por su posibilidad de acceso a ingresos y que requieren de la asistencia alimentaria para poder mínimamente poder sostener la ingesta de alimentos en forma diaria. Eso marca una característica. Si esa situación de requerir asistencia alimentaria se vincula además con la pérdida de empleo y además con el acceso a un empleo no registrado que está absolutamente precarizado con montos muy inferiores a la canasta básica de alimentos, bueno, eso te marca una situación general que hace que los indicadores luego que analizamos ahora a partir de la inseguridad alimentaria sean muy fuertes y muy lamentables, ¿sí? Lo que habla de que este informe lo que intenta es ser un insumo para mejorar las políticas públicas, claro. ¿sí? No es un informe que se para del lado de la protesta. Sí. La interpelación apunta a hacer un aporte al mejoramiento de las políticas públicas, porque en realidad, ¿quién no sabe de que el proceso inflacionario deteriora el poder adquisitivo de las familias? ¿Quién no sabe que ha habido un proceso de pérdida de capacidad adquisitiva? Pero sí es interesante visibilizar con datos e información estadística en los grupos que están expuestos a una mayor vulneración de derechos, ¿sí? Así que, bueno, sí, es interesante que sí los oyentes tengan con precisión cómo nosotros definimos la inseguridad alimentaria y cuáles son los indicadores que tomamos, porque eso te da una idea de la gravedad de la situación. Nosotros hemos tomado dos indicadores. Uno que tiene que ver con la reducción involuntaria de las porciones. O sea, le hemos consultado a la referente de hogar si tuvieron que reducir porciones por falta de dinero en el último mes. El 64% de las familias manifestaron que sí, que lo tuvieron que hacer. Y en el caso de Mendoza, de Formosa, el 82%. Dios. O sea, se eleva ese 64 se eleva a nivel de la provincia a el 82, en San Juan al 80, ¿sí? Entonces, bueno, el otro indicador que es más duro, es un indicador que expresa mayor gravedad. ¿Por qué? Porque habla de la supresión de alguna comida. ¿Qué entendemos por comida? Nosotros tomamos como referencia las guías alimentarias para la población argentina que formula el Ministerio de Salud de la Nación. Esa es una magnífica referencia, un magnífico trabajo que da cuenta de cómo debería ser el consumo de los alimentos en porciones, en frecuencia, y entonces no debería ser un librito que está guardado con unos colores magníficos, debería ser un librito que guíe el desarrollo de las políticas públicas alimentarias de nuestra Argentina. Seguro. ¿Qué nos dicen estas guías? Las personas deben realizar 4 comidas al día, porque es la garantía de que pueda llevar adelante una nutrición adecuada. Y estas comidas deben incorporar todos los grupos de alimentos en variedad y en cantidad suficientes y adecuadas. Bueno, en este momento, este grupo de familias nos manifiestan que han tenido que suprimir alguna de las comidas en forma, por supuesto, involuntaria, ¿sí? Y esto es casi el 63% de las familias. Vuelve a reiterarse en Formosa que esta situación también ocurre en un 80%. Y bueno, no sé si les interesaría que continúe ampliando a algunos de los indicadores. Está bien como pantallazo. Yo después te voy a pedir
que me hagas llegar esos datos, así lo vamos analizando, lo vamos explicando con tiempo, para no abrumar a la gente con datos, porque es interesante, vale la pena y me parece que es un aporte importante para entender lo que nos está pasando. Me parece muy importante, claro. Realmente. Es una información que, por supuesto, que acá a nivel oficial no vamos a tener, jamás va a haber semejante explicación de cómo está la situación de la alimentación de los barrios populares, pero tu aporte me parece excelente y te agradezco desde ya, ¿no? Te agradezco esto de que hayan hecho este trabajo y que lo estén... Que difundan esta información. Te remarco algo que no lo dije al principio. Esta investigación acción participativa se lleva adelante con el protagonismo de una gran cantidad de promotoras de salud, coordinadoras de comedores y merenderos. Han participado más de 1.400 compañeras y compañeros. Son vecinas y vecinos de los barrios que se han capacitado para llevar adelante este relevamiento. Por lo tanto, tienen un vínculo estratégico con la familia y eso nos ha permitido llegar a la profundidad de los barrios, a lo que significa las entrañas, a los lugares que ningún instituto de estadísticas lo hace. Entonces eso también es valioso porque es un protagonismo popular, es participación popular puesta al servicio de la construcción de conocimiento e información estadística. Te agradezco muchísimo, realmente Laura, esto que han hecho es importante y lo vamos a comentar, lo vamos a hacer difundir y lo vamos a analizar. Me parece importante saber cómo está la situación social y alimentaria en los barrios de Formosa. Gracias, Laura. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.